Hola, hola. Bueno, muy buen día para todos. Aquí, entonces, cumpliendo el compromiso, ya que en esta última clase no pude darla por un tema de salud, entonces quiero ya hacer entonces esta última clase, que sería la clase número 8. ¿Listo? Entonces, esta clase número 8 se denomina las fases de un lanzamiento. Resulta que es importantísimo nosotros tener en cuenta que, y voy a colocarlo acá, que las fases de un lanzamiento no es normalmente como nosotros las hacemos, y es que llegamos, cogemos nuestra música, estamos recibiendo nuestra música y inmediatamente lo que hacemos es subirlo directamente a la agregadora, a las plataformas de streaming y demás. No, resulta que de esta manera no funciona porque el lanzamiento siempre de una canción pues debe cumplirnos varias fases, y eso es lo que quiero hablarles ahorita y mostrarles entonces un poco. Listo, entonces, resulta que las fases de lanzamiento de una canción, ¿sí? Las fases de lanzamiento de una canción se van a componer básicamente, comprende básicamente tres etapas. ¿Listo? Entonces, la primera es una fase que se denomina fase de pre-lanzamiento, ¿ok? La fase de pre-lanzamiento. Existe luego otra fase que se llama la fase de lanzamiento. Y por último, existe la fase de post-lanzamiento, ¿ok? Resulta que en estas tres fases ocurre algo muy importante, y es que cada una de ellas necesita un tiempo específico para poder realizarse. Entonces, en este caso, en la etapa de prelanzamiento, lo recomendable es que sea por lo menos 25 días, es decir, 25 días de prelanzamiento, ¿ok? Luego vamos a tener 5 días de lanzamiento y por último vamos a terminar con 15 días de post lanzamiento, ¿ok? Importantísimo que tengamos esto en cuenta, ¿ok? Importantísimo que tengamos en cuenta estos, estos tiempos, porque muchas veces pensamos que solamente es llegar, coger, tomar la canción y subirla a las redes sociales o a las plataformas de streaming y listo. Y resulta que no. Infortunadamente no funciona de esta manera. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Pues precisamente vamos a ver qué es lo que debemos hacer en cada una de esas etapas, ¿ok? Entonces, en la primera etapa, que es la etapa del pre-lanzamiento, es decir, durante los primeros 25 días, nosotros lo que vamos a hacer ahí es atraer la atención de ese posible listening person con contenido que le pueda llamar la atención y que además se sienta identificado. Es decir, lo que vamos a hacer durante esos primeros 25 días es atraer a ese público que va a venir a escuchar nuestra música. ¿Ok? Aquí es donde tenemos un error muy, muy grande, y es que muchas veces nosotros llegamos, cogemos, lanzamos la canción, pero resulta que lanzamos la canción sin realmente haber, atraído a un público. Es decir, venimos y ponemos nuestra canción y estamos pensando que así nada más, pues sencillamente la canción vaya a tener fuerza, y resulta que no funciona de esa manera. Debemos tener una primera fase, que es la fase del prelanzamiento, que en esa fase, perdón, de prelanzamiento, lo que hacemos es atraer a ese público. ¿Ok? Vamos a llamar la atención, y que lo más importante es que ese público se siente identificado con lo que nosotros estamos haciendo. Además, ¿qué ocurre adicionalmente en esta etapa de prelanzamiento? Pues resulta que ahí nosotros lo que vamos a hacer es definir también cuál va a ser la canción que vamos a lanzar. ¿Sí? Ojo, recuerden que en una de las clases yo les decía, compañeros, para poder hacer el lanzamiento o para poder hacer la grabación de una canción, nosotros debemos tener mínimo 5 canciones. ¿Ok? Entonces, ahora, ya definiendo cuál es esa canción, entonces, bueno, vamos entonces a hacernos una primera pregunta. ¿Cuántas canciones tengo listas para lanzar? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Cuando ya tengo entonces y sé cuántas canciones tengo listas para lanzar, ahora lo que debo hacer es escoger una canción. Y viene otra pregunta: ¿por qué es escoger esta canción y no otra u otras canciones? ¿Por qué razón? ¿Sí? Otra pregunta importante: ¿qué está transmitiendo esta canción? ¿Sí? ¿Qué es lo que está transmitiendo esta canción? Y algo que es supremamente importante, y aquí me voy a detener un poco, y es en el nombre de la canción. Ojo, en el nombre de la canción. Muchas veces, muchas personas dicen, no, es que el nombre de la canción no tiene, digamos, de repente tanta importancia. Pero resulta, mis estimados compañeros, de que sí.
sí tiene mucha importancia, sí tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros, donde vamos a subir nuestra música, van a ser en plataformas digitales. Ojo con este nombre, digitales. Y resulta que esas plataformas digitales funcionan con algo que se llama motores de búsqueda. Entonces, esos motores de búsqueda siempre lo que van a hacer es tratar de buscar por medio de algo que se llaman palabras claves. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo llego y coloco el nombre de una canción, sí, voy a dejar de compartir acá para que me puedan ver mejor. Si yo llego y coloco el nombre de una canción y resulta que ese nombre de esa canción es el nombre de una canción súper, hiper, mega conocida, pues obviamente siempre se le va a dar prioridad a esa otra canción. ¿Por qué? Pues porque obviamente tiene una audiencia mucho más grande. Entonces aquí es donde yo siempre les invito a que busquen un nombre que sea muy fácil de recordar, que sea muy fácil de escribir, que ojalá no sea largo, ¿ok? Y otro error también que me encuentro muchas veces es que pensamos que el nombre de la canción tiene que ser como empieza el coro. Y eso no tiene nada que ver, ¿sí? El nombre de la canción sencillamente es el resumen de eso que se quiere transmitir con esa canción. Entonces tratemos en lo posible de buscar que ese nombre de la canción sea atractivo, que sea fácil de poder recordarlo, que quede en la mente de nosotros, que de cierta manera nosotros cuando lo coloquemos sea muy fácil de poder pronunciar, sea muy fácil de poder recordar y esto va a hacer que ese nombre de esa canción pueda pegar mucho más fácil. ¿Listo? Ahora, vamos a irnos entonces a lo siguiente. Historia de la canción. Siempre detrás de cada historia hay una excelente, siempre detrás de cada canción siempre hay una excelente historia. Entonces, aquí es donde viene esa parte, cuando estamos haciendo el prelanzamiento, yo siempre a lo que les invito es a que creemos detrás de esa canción una historia. Ahora, esa historia no necesariamente tiene que ser una historia real, puede ser una historia ficticia, pero que vaya encaminada hacia lo que nosotros queremos transmitir con esa canción. Entonces voy a colocar un ejemplo, ¿sí? Y es, ¿qué es lo que nosotros vamos a contarle entonces a ese listening person acerca de esa canción? Bueno, entonces, primero, ¿qué cambió tu vida al componer esa canción? ¿Sí? ¿Qué historia de vida hay detrás de esta canción? ¿Por qué alguien debería escuchar esta canción? Entonces, una técnica que funciona supremamente bien, ¿sí? Algo que funciona supremamente bien es el contar historias. Yo siempre le digo a mis estudiantes dentro de Brutal, en el entrenamiento ya como tal, les digo, miren muchachos, existe en la historia, hay un personaje que es para mí el personaje increíble para poder contar historias. Y resulta que de esa manera es como él logró tener unas audiencias súper grandes y era tan grande que en algún momento en su época se convirtió o lo tuvieron como prácticamente un peligro para en este momento el Imperio Romano. Y estoy hablando específicamente de un personaje que se llama Jesucristo. Pero ahora, ojo, ¿a qué voy con esto? Resulta que Jesucristo tenía una forma muy particular de poder impartir sus enseñanzas. Y resulta que esa forma particular de poder impartir sus enseñanzas era por medio de que de contar historias, ¿cierto? Desde el punto de vista bíblico, es lo que nosotros conocemos normalmente como las parábolas. Pero ahora, ojo, esto no tiene nada que ver con un tema religioso, ni mucho menos. No, no, no. A lo que yo voy es que captemos de ahí varias ideas y varias cosas donde este personaje realmente era un genio para poder hacer que la gente pudiera quedar con estas historias y que pudiera quedar esas historias metidas en la cabeza de las personas. Entonces, ¿el qué hacía? Llegaba y decía, hey, amigos, es que como les parece que una vez iba un personaje por un camino desolado y llegaron un grupo de ladrones y golpearon a este personaje, lo dejaron mal herido, casi muerto, pero resulta que luego pasó un sacerdote y ese sacerdote no le dio importancia, luego pasó otro personaje de su pueblo y tampoco le dio importancia, pero llegó un samaritano y vio a ese hombre que estaba ahí moribundo, llegó, lo cogió, lo cargó, lo subió a su burro, lo llevó hasta un lugar, le pagó a un personaje para que lo pudiera sanar sus heridas y que se pudiera recuperar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es eso? Es la historia o la parábola del buen samaritano. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Él estaba contando una historia. Ahora, que la historia era real, no lo sabemos. Que la historia era ficticia, tampoco lo sabemos.
pero ahí lo importante era que por medio de esa historia, él estaba haciendo que la gente se estuviera enganchando. Por eso es que aquí en esta parte yo hablo de que es contarle a la gente qué historia de vida hay detrás de esta canción. Entonces, probablemente puede que esa canción que nosotros hemos compuesto y que vamos a hacer el lanzamiento, puede que esa historia no sea una historia real, puede que sea una historia ficticia. ¿Ok? No hay ningún problema. Pero ahí lo que importa es que realmente nosotros podamos hacer que la gente se enganche. Ojo, que la gente se sienta identificado, porque mire que eso es lo primero que tiene que ocurrir en esa fase de prelanzamiento. Dice, consiste en atraer la atención del público o del posible listening person con contenido que le pueda llamar la atención y segundo, que se sienta identificado. ¿Sí ven? Ahí es importantísimo eso, que se sienta identificado. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿ok? Ahora, algunas ideas de cómo encontrar a ese listening person, que ya también lo habíamos hablado. Ahora, les voy a darles algo un poco más preciso. Entonces, puedes tener la mejor canción del mundo, pero si nadie la escucha, todo este trabajo va a ser en vano. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a ese listening person? Pues lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Primero, por medio de datos demográficos, es decir, en qué ubicación específica, qué ubicación demográfica, es decir, física, está, ¿sí? ¿Por medio de qué? Del sexo. O sea, le estoy llegando a hombres, a mujeres, ¿a quién le estoy llegando? Rango de edad, ya hablamos acerca del rango de edad. Profesión, sí, ¿qué profesión es la que de repente nosotros vamos a querer llegarle con nuestra música? Salario, claro, eso define el poder adquisitivo. Hobbies, listo, ¿qué hobbies, qué pasatiempos tiene esa persona? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su marca de ropa favorita? ¿Cuáles son sus autores más leídos? Entonces, con toda esa información, nosotros vamos empezando a encontrar realmente quién va a ser ese listening person y quién va a ser esa audiencia ideal. Listo. Ahora, algunas lluvias de ideas para poder crear ese contenido. Entonces, ¿por qué te dedicaste a la música? ¿Qué historia de vida hay detrás de todo esto? Entonces, que nosotros podamos contarle a las personas, mire, yo me dedicaba a la música por esto, o sea, que podamos contarle a esas personas por qué aparecimos en la música, ¿sí? Segunda idea, que nosotros podamos mostrar nuestro espacio de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro espacio de trabajo? Mire, este es el estudio de grabación donde hacemos las cosas, aquí es la manera como nosotros grabamos las canciones, etcétera, 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 ¿sí? Así grabamos esta canción, bueno, que podamos mostrarle a las personas todo el proceso de grabación de esa canción, ¿cierto? Cuando estábamos en el estudio, que podamos mostrarle fotos, que podamos mostrarle videos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí nació todo, ¿sí? Entonces que nosotros podamos decirle, hey, mire, sentado aquí en este sillón, fue donde, o sentados aquí en esta silla de este parque, conocí a esa persona que me enamoró, conocí a esa persona que consideraba que era el amor de mi vida, pero ya luego, con el paso del tiempo, me di cuenta de que no era la persona que realmente yo pensaba que era. Entonces aquí empezamos nosotros a ir creando toda esa historia. Ok, mire que aquí tenemos muchas cosas que podemos utilizar. Ahora, importantísimo, en esa parte del prelanzamiento es donde nosotros vamos a definir todo lo que son esas partes de los aspectos legales, es decir, todo lo que son la parte de los contratos, ¿sí? Que podamos tener firmados todos los contratos con todas las personas involucradas en la canción y adicionalmente a esto, el registro, es decir, realizar todos los registros correspondientes. Luego vamos a llegar entonces. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros debemos haber hecho en los primeros 25 días. ¿Ok? O sea, todo esto que les acabo de explicar es lo que nosotros debemos haber hecho en los primeros 25 días. Ahora, vamos a los siguientes 5 días. ¿Qué voy a hacer en los siguientes 5 días después de ya estar la canción en plataformas? Entonces, primero, vamos a verificar que la canción realmente esté disponible en todas las plataformas digitales. ¿Ok? Vamos a verificar que realmente la canción esté en todas las plataformas digitales. Segundo, vamos a lanzar la canción en todas las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner entonces esos links para que las personas vayan a escuchar nuestra música a Spotify, a Apple Music, bueno, hacia donde ustedes vayan a dirigir la gente. Entonces, la idea es que ustedes ahí en esas redes sociales, pues vamos a invitar a las personas a que escuchen nuestra canción, ¿ok? Tercero, importantísimo, realizar un evento donde haga una presentación, donde se haga una presentación oficial de la canción. Entonces, ojo con esta parte, porque resulta que muchas personas dicen, no, Jorge, pero es que un concierto, ¿cómo así que un concierto? No, yo no tengo, porque pensamos inmediatamente que un concierto es llenar un estadio, y no, no es llenar un estadio, ¿sí?
no es llenar un estadio. Cuando hablamos acerca de un concierto, ese concierto puedo hacerlo de forma presencial, pero yo también lo puedo hacer de forma online. Es más, de hecho ese concierto yo lo puedo hacer en la sala de mi casa. Entonces yo puedo hacer un concierto en la sala de mi casa, puedo hacer el concierto en un restaurante, en un bar, puedo hacer ese concierto en un auditorio, ¿cierto? En un venue, en un recinto pequeño para muy pocas personas. ¿Ok? Puede hacer el lanzamiento de esa canción o el concierto en una discoteca, en un bar, pero también puedo hacer ese concierto pregrabado y sencillamente lo que hago es transmitirlo por medio de las redes sociales, ya bien sea por Facebook, por Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, importantísimo esto, o sea, importantísimo que tengamos en cuenta esto. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros en cuenta? Vamos a tener en cuenta que lo que vamos a hacer nosotros con esta parte del concierto, y quiero mostrárselos aquí, es de tres personajes, ¿sí? Para mí son tres personajes totalmente importantes que nosotros lo tengamos en cuenta porque nos va a servir como referencia para esos ejemplos que vamos a tener. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a mostrarles el primer personaje. Eh, es un eh, uruguayo. Él está radicado en este momento aquí en España y voy a mostrarles aquí un poco lo que él hizo para que ustedes se den cuenta. Listo. Resulta que este artista se llama Leo Rizzi, ¿ok? Y él tiene una canción que se llama Amapolas. Lo hizo en una versión, en un live session. Entonces, mire qué pasa. Obviamente no voy a poder darle play para que ustedes puedan escuchar el audio, porque donde lo coloque, pues YouTube obviamente me va a tumbar la transmisión. Pero entonces mire lo que ocurre acá. Resulta que sencillamente miremos qué fue lo que él hizo aquí con este concierto en vivo o con esta canción en vivo, con esta versión de esta canción en vivo, con este live session. Él detrás tiene unas plantas, ¿ok? Probablemente esas plantas ni siquiera sean naturales, probablemente sean artificiales, pero está con su guitarra, un micrófono y ojo, tiene sencillamente una cámara en una sola toma, una toma frontal. ¿Qué significa eso? Totalmente fácil, totalmente sencillo, miren. ¿Sí? Miren. Eso es lo que está haciendo él, ¿sí? Miren. Entonces, esto es una muy buena manera de poder hacer un live session, ¿sí? De poder hacer que esa canción realmente pueda tener y podamos hacer ese lanzamiento de esa canción, sí, esa canción como tal. Entonces la idea es que podamos hacer cuando yo hablo de un concierto, es que podamos hacer algo de 30, 40 minutos como máximo, donde podamos estar o haciendo unos covers de otras canciones, pero el objetivo es hacer el lanzamiento de la canción como tal. Listo. Ahora, vamos a ver otra canción acá. Y otra forma es de una artista argentina, en este caso es Nati Peluso, y resulta que con ella también ocurre algo muy parecido, y es que en este caso ella lo está haciendo en una habitación, ¿sí? Donde realmente la parte de la creación o del concierto o del evento como tal, pues no tiene mayor problema, realmente pues para mí no veo que haya como mayor problema, porque mire, él sencillamente ya tiene aquí unos mantos, unas cortinas de color como perla y tiene tres luces que van bajando, ¿cierto? Uno aquí al lado derecho, otro aquí en el centro, otro aquí al lado izquierdo y obviamente tiene una luz que le está llegando a ella directamente, ¿cierto? Pero en este caso ella tiene una cámara estática y tiene otra que está haciendo imágenes de apoyo, es decir, tiene una cámara frontal y luego está haciendo otra que está haciendo unas imágenes de apoyo. ¿Sí? Esta cámara que está estática realmente está es moviéndose, o sea, cuando yo hablo de estático es una cámara que yo puedo ir trabajando también con el zoom, ¿cierto? O sencillamente una cámara que yo puedo tener y voy haciendo como los planos, el acercamiento, pero el objetivo aquí finalmente es ella, ¿cierto? Entonces mire que si nosotros empezamos a ir mirando, mire que aquí está, ¿cierto? Aquí está, solamente por acá hay una parte donde se cambió la toma, ¿ok? Eso, en esta acá se cambió la toma, pero el resto seguimos en el mismo plano, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un segundo ejemplo
de cómo hacer, ¿sí? De cómo hacer este tipo de eventos o de conciertos que no van a necesitar o que no van a requerir de muchísimo trabajo. Y quiero mostrarles un tercer ejemplo, que ese es un artista súper, hiper, mega conocido, ¿sí? Que es una de las estrellas mundiales en este momento, y resulta que lo hizo para una plataforma que se llama el Tiny Desk, y resulta que este personaje se llama Justin Bieber. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quiero mostrarles aquí en esta parte, miren. Si ustedes ven, también está en una sala, mire que tiene aquí unas cortinas muy sencillas. Aquí en la parte de arriba él tiene unas luces que son de color fucsia, ¿sí? Que es lo que hace dar este color. Y es algo que yo siempre he dicho, mire, en hacer el diseño de este video, ¿sí? O sea, en la escenografía como tal, yo no creo que se haya gastado $100. No se gastó $100. O sea, si le cobraron $100, robaron a Justin Bieber porque esa decoración no cuesta $100. Y ojo, estoy hablando de Justin Bieber, un artista que pudiera divinamente venir y hablar y solicitar a cualquier auditorio, cualquier teatro en el planeta Tierra y se lo van a prestar. Y mire, esto es a lo que yo me refiero. Ya mire las luces de las que yo les hablaba, ¿sí? Mire las luces de las que yo les hablaba. Entonces, a esto es lo que yo me refiero, muchachos, con que nosotros no necesitamos tener un súper escenario para poder hacer una presentación. Mire, aquí está, ¿sí? Ahora, esto sí, desde el punto de vista de la edición en video, obviamente tiene mucho más trabajo porque tiene muchísimas cámaras. Pero a lo que yo me refiero es, miremos la escenografía como tal. ¿Sí? Miremos la escenografía como tal. Y por último, quiero terminar con este personaje, ¿sí? Quiero terminar con este personaje porque yo creo que todos los que estamos aquí, por lo menos hemos visto que está en moda y que está en auge este personaje y es Bizarrap, ¿sí? Y si yo me vengo a lo que es Bizarrap, mire, un video, por ejemplo, en este caso, en este video con Shakira, mire, ¿qué está haciendo este personaje? Tiene sencillamente su video. Lo que más se llevó fue esta parte. Esto fue lo que más trabajo tuvo ese video. Porque de resto, este personaje sencillamente tiene dos cámaras laterales, tiene una cámara en la parte de abajo y tiene una cámara frontal. Eso es lo que tiene. Mire. Pero mire el espacio, muchachos. O sea, lo está haciendo en su habitación, ¿sí? Con una luz de color azul. Y pare de contar, eso es todo lo que está haciendo. Y un video con más de 365 millones de visualizaciones, por Dios, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros venimos y tenemos que derribar ese mito, mis estimados, en que es que yo tengo que hacer una cosa supremamente elaborada para poder que la cosa funcione. No es así, no es así, ¿sí? No es así. Entonces aquí tenemos esa fase entonces de lanzamiento. En la fase de lanzamiento, es decir, durante esos primeros 5 días, yo debo revisar que la canción está disponible en todas las plataformas digitales. Segundo, que esa canción poder promoverla en las redes sociales. Y tercero, hacer un evento, hacer un concierto donde se haga la presentación oficial de esa canción. ¿Listo? ¿Ok? Esa es la fase de lanzamiento, es decir, eso lo voy a hacer durante esos 5 días. Y durante los últimos 15 días, pues lo que voy a hacer es la fase del post-lanzamiento. ¿Qué voy a hacer en esa fase de post-lanzamiento? Pues voy a hacer, primero, la medición, es decir, voy a revisar si las metas propuestas se cumplieron. Recuerdan que habíamos hablado en la clase número 2 de cómo impactar con tu proyecto musical, que había unos objetivos que son los objetivos SMART, ¿ok? Que son objetivos que son específicos, medibles, ¿sí se acuerdan de ellos? ¿Sí? Que son alcanzables, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de ellos? Entonces, listo, eso es lo que tenemos que hacer en este caso, esa medición de esos objetivos SMART. Segundo, las estadísticas. Tenemos que verificar en qué partes está sonando nuestra canción. ¿Ok? Verificar dónde está sonando nuestra canción. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos hacer estrategias y alianzas de booking. Es decir, para que podamos tener otros grupos, otros artistas que sean afines a lo que nosotros estamos haciendo y poder crear alianzas estratégicas para poder impulsar nuestra música. ¿Listo, compañeros? Entonces, esto es la clase, entonces, número 8, donde estábamos hablando acerca del lanzamiento de las canciones. Importantísimo que ustedes tengan muy presente esto, ¿sí? Muy presente esto de que necesitamos que
esa canción realmente cumpla estas 3 fases, ¿sí? Fase de prelanzamiento, 25 días, fase de lanzamiento, 5 días, fase de postlanzamiento, 5 días, 15 días, perdón. ¿Listo? Entonces, aquí abajo de este video les voy a dejar entonces los links de los videos que les dejé, ¿ok? Y adicionalmente a eso, ahí en los comentarios me pueden dejar las dudas o las preguntas que ustedes tengan al respecto y yo con todo el gusto entonces la voy a resolver. ¿Listo? Entonces, nada, muchachos. Ha sido un placer. Quedo entonces atentos a las preguntas que tengan. Entonces, ahí quedamos. Listo. Bueno, chao, chao.